Bueno, en el día de hoy vamos a hablar sobre el capítulo 3 del libro Bioinformática y la biología computacional. El capítulo 3 nos habla sobre la proteómica. La proteómica viene siendo una disciplina comparativa con el objeto de identificar y caracterizar aquellas proteínas que diferencian en la expresión y modificación química o estructural la célula o el tejido enfermo del sano. Estas proteínas diferenciales serán marcadores con lo que se desarrollarán los métodos de predicción, diagnóstico y pronóstico o respuesta a fármacos en enfermedades en estudio. Estas proteínas diferenciales también podrán ser candidatas a dianas terapéuticas con las que se pretende desarrollar fármacos para tratar enfermedades de manera más eficaz y menos tóxica. También hablamos de la identificación de proteínas. En la identificación de proteínas tenemos que un mapeo de péptidos funciona como un poderoso enfoque analítico para confirmar la identidad de una proteína específica o la mezcla de varias proteínas complejas. Una caracterización a detalle de varias proteínas para identificar los PTMS. Bastante vemos en el libro que nos hablan en el proyecto del proteoma humano. En este proyecto se nos habla sobre cómo identificar proteínas que se expresan en el organismo humano, y estas están codificadas de 20.300 genes identificados en el genoma. Cada país participante centra su estudio en 23 cromosomas humanos. España, por ejemplo, participa activamente con un consorcio de 20 laboratorios que ya ha elegido 16 cromosomas para su estudio. Tenemos lo que es la resolución estructural de las proteínas. Esto es bien conocido en la bioquímica como toda función proteica está determinando el primer lugar de la estructura, lo cual a su vez está determinando por la segunda, que serían los aminoácidos que componen dicha proteína. En este sentido resulta fundamental y es de grandes retos de la biología moderna hacer estructuras de proteínas en 3D para poder comprender mejor los entornos biológicos de una proteína. Actualmente se utilizan varios métodos para obtener estas estructuras, ya sea la cristalografía de rayos X, la espectrometría por resonancia magnética, la microscopia electrónica, entre otros datos. Aquí podemos hablar un poquito de la cristalografía de rayos X. La cristalografía de rayos X es una técnica que mediante rayos X en este método la proteína se purifica y se cristaliza y luego se somete a un haz de luz intenso de rayos X. Las moléculas de la proteína en el cristal se difractan en el haz de luz de rayos X uno del otro. Este patrón característico de puntos, como podemos observar en la imagen, este patrón característico de puntos nos da una imagen sobre lo que sería la estructura de la proteína como tal. A continuación, mi compañero Said va a continuar con lo que serían los espectros en resonancia magnética nuclear. Bueno, acerca de la espectroscopía de resonancia magnética nuclear o RMN, nosotros tenemos que, para determinar la estructura de estas proteínas a través de esta técnica, primeramente se purifica la proteína, esta se coloca en un campo magnético fuerte y de esta manera medimos las ondas de radiofrecuencia que emiten estas debido a las transiciones que tienen lugar en los entornos atómicos. Lo que podemos analizar es un conjunto distintivo de resonancia observadas para obtener
una lista de núcleos atómicos que estén cerca del uno del otro, para así caracterizar la conformación local de los átomos que están unidos entre sí. ¿Qué ventaja nos da esto? Que proporciona información sobre las proteínas en solución, a diferencia de las que están bloqueadas en un cristal de rayos X. De esta manera, la espectroscopía de resonancia magnética es un método principal para estudiar las estructuras atómicas de las proteínas flexibles. Microscopía electrónica 3D. Esta se conoce de vez en cuando como microscopía 3D o 3DME. También se utiliza para determinar grandes estructuras de ensambles macromoleculares. En esta técnica se utiliza un haz de electrones y un sistema de lentes electrónicas para obtener imágenes de biomoléculas directamente. Se requieren varios trucos para obtener una estructura 3D a partir de las imágenes de proyección 2D producidas por microscopios electrónicos de transmisión. Esta es la técnica más utilizada hoy en día por la obtención de muchas imágenes de muchas partículas individuales de diferentes conservadas en una capa delgada del hilo no cristalino. Y tenemos los diferentes proyectos de resolución masiva en la estructura de proteínas. Uno de los proyectos que más contribuyó a la resolución estructural de la proteína fue la Iniciativa de Estructura de Proteínas por Monteleone del 2012. Esta iniciativa fue fundada y financiada por el Instituto Nacional de Ciencias Médicas Generales de los Estados Unidos y estuvo funcionando desde el 2000 hasta el 2015. Su objetivo era reducir el costo y el tiempo necesario para determinar la estructura de las proteínas tridimensionales, así como desarrollar técnicas para resolver problemas difíciles en biología estructural, como por ejemplo las proteínas de las membranas. Esto sería todo. Gracias.